En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de San Pedro y San Pablo nos alegramos y les aseguramos nuestras oraciones, y es bueno recordar en este día, siempre un día para la fraternidad tan grande, tan magnífico, que nos vuelve a recordar la razón de nuestra existencia, el martirio de San Pedro y San Pablo. En Roma, en la ciudad de Roma, cerca del Coliseo, del lado opuesto al Palatino, hay una antigua iglesia que lleva por nombre San Pedro in Vinculi, una muy antigua y hermosa iglesia. Allí se encuentra la estatua que se dice más perfecta que ha salido de las manos de Miguel Ángel, su famoso Moisés, sentado, solemne, autoritario, grandioso. Pero hay también un hermosísimo relicario que guarda, según la tradición, las cadenas que pusieron a San Pedro al ser encadenado en Jerusalén hacia el día de Pascua durante el gobierno del emperador Claudio, y de las cuales nos dice la Sagrada Escritura, fue milagrosamente liberado por un ángel. Y esta historia nos lleva a una reflexión. La liberación de estas cadenas, podemos decir que significaron la ruptura definitiva de San Pedro con la antigua religión mosaica, con la religión judía, y fueron como el comienzo de su vida apostólica y del primado romano. San León Magno, en un hermosísimo sermón con motivo de esta fiesta, sucesor también de San Pedro, de modo muy breve y general, nos narra cómo ocurrió esto que decimos del primado. Cuando los 12 apóstoles, dice, se distribuyeron las partes del mundo para predicar el Evangelio, San Pedro fue destinado a la capital del Imperio Romano para que la luz de la verdad revelada para la salvación se derramase más eficazmente desde la misma cabeza por todo el cuerpo del mundo. En ese entonces, Roma era la cabeza del Imperio Romano, del mundo conocido, del mundo civilizado. Y San Francisco de Sales, en una de sus obras, cuenta más detalles de este itinerario apostólico de San Pedro. Dice este gran obispo que luego de la ascensión, San Pedro predicó durante 5 años en la Judea, para pasar luego a Antioquía, donde permanece 5 años como su obispo, sin dejar de hacer visitas apostólicas por Galacia, por Asia y Capadocia. Y después de estos 5 años, regresa a Jerusalén. Es en ese momento cuando es encarcelado por Herodes Agripa, por instigación de los judíos, y es entonces cuando escapa ayudado por un ángel que lo libera milagrosamente de sus cadenas. Este fue un momento decisivo, si podemos decir así, en la historia de la Iglesia. San Pedro, liberado de sus vínculos con Jerusalén, va a Roma y pone definitivamente en ejercicio su liderazgo mundial respecto a todas las iglesias, para cumplir así, comenzar a cumplir
el mandato divino que escuchábamos recién en el Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Roma va a ser la sede definitiva de esta piedra. Pedro va a permanecer allí 25 años hasta que es expulsado por el emperador. Entonces se va a trasladar nuevamente a Jerusalén para regresar 5 años después a Roma, y allí estará hasta su muerte. Es en esta segunda estadía en Roma, cuando Nerón estaba por desatar su persecución, que San Pedro es convencido, según nos narra la tradición, de que su permanencia en la ciudad era sumamente peligrosa. Debía huir de Roma, volver a Antioquía. Pedro se deja convencer y parte. Y ya fuera de la ciudad, a casi 1 kilómetro de su salida, sucede ese incidente famoso que todos hemos leído alguna vez en esa novela Quo Vadis del polaco Enrique Sienkiewicz. Pedro ve que en dirección contraria al camino de su salida viene caminando una silueta que reconoce. Es nuestro Señor. Y lleno de estupor le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Domine, quo vadis? Y Jesús le contesta: Venio iterum crucifigi. Vengo a hacerme crucificar por segunda vez. San Pedro entiende lo que quiere decirle nuestro Señor, y con paso resuelto vuelve atrás a enfrentar la persecución y dejar que se cumpla la profecía que nuestro Señor había dicho sobre su muerte. Tiempo vendrá en que cuando seas anciano extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. San Pedro debe ser encadenado nuevamente y después morir, y morir con muerte de cruz. Sí, porque Pedro, entrando a la ciudad, es encadenado, llevado a la cárcel mamertina, donde sufrirá terriblemente durante 9 meses, hasta ser trasladado al Vaticano, donde muere mártir clavado en una cruz, cabeza abajo. El mismo día, al mismo tiempo que la otra columna de la iglesia, San Pablo, es decapitado también en Roma. La sangre de ambos penetrará la tierra romana y hará de esta ciudad la piedra sobre la que Cristo construirá su iglesia. Derramar la propia sangre defendiendo una doctrina es prueba de su verdad. Precisamente, mártir en griego significa testigo, y el martirio se define en teología como el testimonio real de la verdad cristiana por la aceptación de la muerte corporal. En todo debemos ver la mano de la providencia. Dios, en su infinita sabiduría, desde toda la eternidad, en el tiempo había preparado al mundo antiguo. Había preparado el tiempo y el lugar desde el cual debía difundirse al mundo entero la verdad bajada del cielo, la doctrina católica. El Imperio Romano había asociado a sí mismo a todas las gentes. Roma, su capital, albergaba
desde hacía tiempo hombres de todas las razas, de todos los credos, de todas las culturas. Y por eso San León Magno se preguntaba, ¿qué pueblo podría ignorar lo que Roma aprendiese? Desde allí se difundía la civilización romana, el orden romano. Ahora era necesario allí mismo comenzar a construir un nuevo imperio, un nuevo reinado, no el de los emperadores, sino el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de una nueva sangre derramada, la de los apóstoles Pedro y Pablo, que siguen el ejemplo de nuestro Señor. Ese era el lugar desde el cual había que refutar las teorías de las falsas filosofías, el lugar desde el cual había que deshacer las necesidades de la sabiduría terrena. Desde allí debía destruirse la impiedad de todos los sacrificios paganos, porque era la sede donde la superstición pagana había reunido todo cuanto había inventado, la infinidad de los errores antiguos. Por eso San Pedro y San Pablo no temen hacer de Roma la piedra en que había de edificarse la iglesia de nuestro Señor. Allí se dirigen en distintos momentos para unirse en el tiempo en que comienza la primera persecución de los cristianos. Ambos serán las víctimas más importantes de esta primera persecución cristiana. Pero la iglesia es aquella que ha recibido las promesas de nuestro Señor. Las puertas del infierno jamás prevalecerán. Por eso no desapareció en esa persecución, no podrá ser destruida por persecución alguna. Al contrario, siempre ha salido y saldrá de todas ellas enriquecida, fortalecida. En esta primera ocasión, ya Pedro y Pablo habían sembrado la semilla y faltaba consolidar la iglesia romana con la sangre para que diera sus frutos. Y uno de los primeros frutos, el más admirable y que ha perdurado durante todos estos siglos, fue que Roma desde entonces ha sido reconocida como madre de todas las iglesias, detentadora de la suprema autoridad, maestra de la verdad. Esa autoridad ya le era reconocida claramente por las demás iglesias en la época en que San Mateo escribe el Evangelio, en el cual narra, lo acabamos de escuchar, el otorgamiento por parte de Cristo de esa potestad en su iglesia a San Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque es Dios quien te ha revelado quién soy yo. Y tú eres Pedro, es decir, tú eres la piedra sobre la que yo edificaré mi iglesia. Por eso San León Magno lo alaba junto a San Pablo como héroes. Hicieron resplandecer en la ciudad eterna la luz del Evangelio, convirtiéndola de maestra del error en discípula de la verdad. Y añade este gran Papa, he aquí tus padres y verdaderos pastores, hablando a Roma, los cuales para introducirte en el reino celestial supieron fundarte mucho mejor y mucho más felizmente
que los que se tomaron el trabajo de echar los primeros fundamentos de tus murallas. Los dos apóstoles elevaron así a Roma a la condición de ciudad santa, de ciudad sagrada, capital, una nueva capital del mundo de la civilización cristiana. Supremacía que le viene no de su cultura, no de su arte, no de su ciencia terrena, sino de la religión divina, y que por eso esta condición suprema se extiende más allá de lo que jamás pudo alcanzar cualquier dominio político. La paz de Cristo y la verdadera fe le ha dado a Roma más súbditos de lo que ha podido lograr en todas sus conquistas militares y la ha constituido en ciudad real, en ciudad sacerdotal. Todo lo que no pudo realizar la Roma pagana con su genio político, con sus ejércitos, con sus riquezas y su magnífica administración, la Roma cristiana lo ha realizado y lo realizaba cada vez más plenamente. ¿Qué era esta cosa, este elemento que la Roma pagana no pudo obtener y sí lo obtuvo la Iglesia romana? La unidad. La unidad en la verdadera y única fe. Pío XII decía: Roma, por disposición divina, fue siempre el faro esplendoroso de la fe de Cristo, el centro de la unidad visible de la Iglesia, la sede del supremo magisterio de las almas, y por ello fue destinada por Cristo para convertirse en patria común de los redimidos y escogida por la divina providencia para ser pregonera de una genuina civilización. Sí. Otro elemento importantísimo para dar a Roma, ella es la cuna de la civilización cristiana. Ella fue la luz del mundo durante 20 siglos. Fue el centro espiritual y moral de todo el mundo hasta Pío XII. Todo esto nos enseña algo de Roma. La permanencia indefectible a través de los tiempos de la Iglesia fundada por Cristo, depositaria de la verdad revelada, de las promesas de salvación. Si Roma es eterna, decía Pío XII, lo es porque ha sido la depositaria de las verdades eternas, heredera de una cultura que, penetrada y transformada por las enseñanzas de Cristo y por el poder de la cruz, llegó a través de las montañas y de las llanuras a todos los hombres y transmitió a los pueblos sus costumbres y las bases de sus instituciones. Aún en el ámbito de la sociedad civil, la sabiduría cristiana impregnó todos los órdenes, creando, haciendo surgir, luego de expurgados los errores de la ciudad pagana, la verdadera civilización, la civilización cristiana. De Roma han recibido y reciben los hombres, especialmente los sacerdotes, la verdadera doctrina profunda, segura. Reciben el espíritu dúctil y cultivado, el ejemplo de todas las virtudes que todos los hombres han de practicar para alcanzar la vida eterna. Por eso tenía razón nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, cuando afirmaba que no se puede negar que Dios, que conduce todas las cosas con infinita sabiduría, preparó a Roma para que fuera la sede de Pedro y el centro de irradiación del Evangelio, y también le es propio
ese adagio latino que dice: Cristo se hizo romano. La romanidad, entonces, no es una palabra vacía. La lengua latina es un ejemplo. Ella llevó la expresión de la fe y del culto católico a todos los confines del mundo, y los pueblos convertidos estaban orgullosos de cantar su fe en esta lengua, símbolo real de la unidad de la fe católica. Los cismas, las herejías, comenzaron muchas veces por una ruptura con la romanidad, ruptura con la liturgia romana, ruptura con el latín, con la teología de los padres y de los teólogos latinos y romanos. Pero todos estos errores fueron siempre vencidos. Hoy nos encontramos con una realidad que nos deja perplejos. ¿Qué queda de esta Roma magnífica, la Roma cristiana? ¿Cuál es la situación hoy en Roma? ¿Cuál es el estado de la Iglesia romana? Vemos una Roma muy diferente, en que se están cumpliendo las promesas o las revelaciones de la Virgen de la Salet. Roma perderá la fe. Hace ya un siglo y medio, esta fuerza de la fe católica arraigada en la romanidad es lo que la masonería intentó destruir al ocupar primero los estados pontificios, al encerrar la Roma eterna en la ciudad del Vaticano. Esta ocupación de Roma por los masones permitió la infiltración del modernismo en la Iglesia. Desde el concilio, esta situación se ha extendido por todo el mundo. Los papas alientan la implantación de las falsas religiones en Roma. Realizan escandalosas reuniones ecuménicas en la ciudad eterna. Fomentan por todas partes la inculturación de la liturgia en detrimento de la liturgia romana, despreciando esta condición de Roma como centro de unidad y cabeza de la Iglesia. Introducen el pluralismo. Durante el concilio, el entonces sacerdote Ratzinger decía: el ministerio papal no ha de ser un gobierno monárquico, sino de coordinación en la pluralidad. Y ya cardenal, volviendo a hablar de esta pluralidad, dirá que ella, para él y respecto a Roma, solo es un vínculo de identidad en la fe común. No hay ninguna referencia a la sumisión que siempre se enseñó de las iglesias a Roma. No hay ninguna alusión ni afirmación de la supremacía, de la preeminencia jurídica y jurisdiccional de Roma sobre todas las iglesias. Y es que, según la teología de Ratzinger, las iglesias locales son la iglesia universal. Están puestas en una misma categoría. Esto no significa otra cosa que un ensañamiento contra la romanidad. Es un signo infalible de ruptura con la fe católica. Sin embargo, la providencia y la sabiduría divina pasarán siempre por Roma. No se puede abandonar la romanidad y pretender
seguir siendo católico. No se puede ser católico sin ser romano. Todo es gracia en el plan divino y nuestro Salvador lo dispuso todo así. Así quiso el cristianismo, que fuera esencialmente romano, que fuera vertido en el molde romano y recibiese de él y por él todo su vigor y su expansión a todas las naciones. De allí que todos debamos esperar y pedir con nuestras oraciones por el retorno de Roma a sus tradiciones, por el retorno de Roma a su lengua latina, a la liturgia universal, al magisterio de siempre. A nosotros, miembros de la fraternidad, Dios nos ha dado esta gracia de guardar, de conservar la tradición de siempre, de conservar la liturgia romana, querida por nuestro Señor, como Él quiso que tuviéramos a María por madre. Y esto implica para nosotros un gran compromiso, una exigencia de gratitud en primer lugar y de fidelidad. Fidelidad a la romanidad, fidelidad a la Iglesia de siempre. Este día de hoy es precisamente la fiesta de la romanidad, que se encuentra aquí, en esta liturgia, que no es invento de la Edad Media, sino es la liturgia que desde siempre quiso nuestro Señor para su Iglesia. Aquí está la diferencia entre la Iglesia conciliar y la Iglesia de siempre. Nosotros hoy debemos repetir aquellas afirmaciones dichas por Monseñor Lefebvre en el año 1974. Nos adherimos de todo corazón a la Roma eterna, a la Roma santa, a la romanidad y a todos los valores que se contienen en esta romanidad y que se han concentrado particularmente en la ciudad santa. Allí está la más hermosa concretización de nuestra fe, del catolicismo. Debemos adherir para siempre a estos valores, a la apostolicidad, es decir, al testimonio que han dado San Pedro y San Pablo por su martirio, testimonio de fe, que ha sido simiente de todos los mártires romanos. Adherir de todo corazón a la Santa Sede, defender su primacía pontifical, su infalibilidad pontificia, la indefectibilidad de la Iglesia, adherir de forma inquebrantable a la unidad. Esta unidad que se manifiesta, que se realizó y tuvo su centro en Roma. Esta unidad de fe, de doctrina, unidad de gobierno, unidad de liturgia. Guardar la lengua latina, que es vínculo de unidad en la iglesia romana. Proclamar la santidad de la Iglesia, que se manifiesta por la pureza de su doctrina, la doctrina que llevó a los altares a tantos santos, que es el medio de alcanzar la vida eterna. Adherir a la universalidad romana, a su catolicidad, a su tradición. Debemos adherir de todo corazón a esta manifestación de la soberanía de nuestro Señor, representada en el vicario suyo en la tierra, en el Papa, en la autoridad espiritual que Dios le concedió, a este sentido de la autoridad, de la jerarquía, a este sentido de las conquistas de las almas,
por la predicación de la única verdad. Adherir entonces a la Roma de siempre, en su sentido teológico tradicional, sobrenatural, dogmático, en el respeto a la tradición, el respeto a los santos padres de la Iglesia, el respeto a la regla de la fe. Nos adherimos entonces en esta defensa de la fe que Dios pide y exige de nosotros en estos momentos en que la fe padece persecución y oscurecimiento. Es también un compromiso de antiliberalismo, de antimodernismo, por celo a la defensa de la fe, de la verdad que nos ha sido transmitida a través de nuestros padres. Eso es bien romano, esa es la romanidad, eso es el legado que nuestro fundador ha puesto en nuestras manos y de lo que debemos dar gracias a Dios hoy y siempre por medio de nuestra Madre del Cielo. Que así sea. Ave María Purísima.